Bueno, en este video voy a enseñar lo que para mí es una de las mejores formas, si no la mejor forma de crear contenido para redes sociales teniendo poco tiempo. Y es que llevo más de 2 años creando contenido para marcas personales y estas marcas personales siempre han tenido un mismo problema y es no tengo tiempo para crear contenido. Esto pues evidentemente es un problema bastante común, ya que nosotros como emprendedores pues evidentemente tenemos muchísimas cosas que hacer, tenemos servicios que entregar, etcétera, y en la mayoría de los casos no tenemos equipo o no tenemos personas que nos puedan ayudar a esto, con lo cual pues evidentemente no tenemos tiempo para ninguna otra cosa, en este caso para crear contenido. Por eso una de las cosas que aplico con el 100% de mis clientes es, como digo, una de las mejores estrategias que hace que crear contenido sea muchísimo más fácil. Y digo que es una de las mejores formas porque he recopilado en este caso 2 ejemplos que hemos hecho con uno de mis clientes y la realidad es que yo mismo me sorprendí con la gran oportunidad que es esto, y en el caso de que no lo estés haciendo, la gran oportunidad que puedes estar dejar pasando. En este caso tenemos el ejemplo número 1, y es que, como pueden ver, de un video de 12 minutos hemos podido sacar 5 extractos para sus otras redes sociales, y lo cual es una cantidad bastante buena teniendo en cuenta que el video dura 12 minutos. Pero lo más impresionante de todo es que si vemos las visitas de estos videos, tendríamos un video de 37.000, este de 9.000, que digamos que es el que le ha ido peor, pero luego tendríamos uno de 230.000, uno de 112.000 y uno de 160.000, lo cual daría más de medio millón de visitas entre estos 5 videos reciclados de otro contenido. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo, ya que pues bueno, pienso que ese ha sido un ejemplo bastante concreto que le ha ido bastante bien, y pues es algo bastante conveniente para mí mostrarles eso y no mostrarles otro tipo de ejemplo. Así que en este caso he preparado este ejemplo número 2, y es que de este video de 24 minutos tendríamos 7 piezas de contenido, entre las cuales tendríamos 16.000, 10.000, 14.000, bueno, ese se fue al universo, 314.000, 43.000 y 15.000 respectivamente, lo cual, sacando cuenta, da más de medio millón de visitas, igualmente que el otro ejemplo. Es decir, estaríamos hablando que reciclando contenido de estos dos videos hemos podido generar más de 1 millón de reproducciones para este cliente en sus redes sociales, teniendo en cuenta que es un contenido que no se planeó, teniendo en cuenta que es un contenido que no se grabó directamente, por decirlo de alguna manera, hemos podido generar esta cantidad de visitas. Y es interesante porque muchos emprendedores que quieren pues subir muchísimo más contenido creen que se tienen que grabar muchísimo más contenido, y en muchísimos de los casos no hace falta grabar más sino reciclar mejor. Y dicho todo esto, en este video te voy a enseñar la manera en la que yo lo hago, y para eso he creado en este caso un documento de lo que creo que para mí son las cosas realmente importantes y que creo que tienen que ser explicadas para poder hacer este proceso de la mejor manera posible. Entre esos puntos pues cómo identificar esos fragmentos valiosos, ya que pues posiblemente tengas videos largos de los que sacar esos fragmentos, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué fragmentos sacar. Entre esos puntos tendríamos cómo editarlos, tendríamos algunos consejos que yo recomendaría para que este proceso sea muchísimo mejor, y como último punto, y pienso que una de las cosas también más importantes, es cómo crear un sistema a partir de esto para que sea algo sostenible y para que se te haga muchísimo más fácil hacer este proceso. Así que dicho todo eso, voy a empezar con lo que vendría siendo el primer punto, que es cómo identificar fragmentos valiosos. Y es que para esto hay que tener algo en cuenta, y es que pues como emprendedores generalmente lo que queremos hacer es contenido de valor, es decir, contenido que sea valioso, o por lo menos que sea valioso para nuestro cliente ideal o para nuestro mercado ideal o nuestra audiencia ideal. Con lo cual pues una de las cosas que hay que tener en cuenta, y probablemente esto ya te lo sepas de memoria, es que las personas encuentran valioso lo que vendría siendo el entretenimiento, la inspiración o la educación en este caso. En la mayoría de casos, si eres un emprendedor, pues muy probablemente estés buscando educar a las personas. Aquí ya la cagué. Con lo cual esta explicación se va a centrar en esto, pero quiero decir que también se puede aplicar para las otras dos. Entonces, lo primero y más importante que tenemos que tener siempre en la mente a la hora de venir y sacar los fragmentos es que todo contenido tiene una promesa, independientemente de que si es un video corto para redes sociales, que si es un video largo, que si es una película, que si es un libro. Todo video tiene que comenzar con lo que vendría siendo una promesa. Es decir, si yo digo estos son los beneficios de levantarse a las 5 de la mañana, ¿qué es lo que te vas a esperar del video? Pues los beneficios de levantarse a las 5 de la mañana. Ok, teniendo esto en cuenta, pues ya sabemos que todo contenido debe empezar con lo que vendría siendo una promesa, algo que la persona va a recibir tras ver tu video. Pero en este caso he sacado esta lista de los 3 mejores comienzos, por decirlo de alguna manera, en las cuales generalmente se suelen hacer este tipo de extractos. Punto número 1, las preguntas
Generalmente se utiliza para podcast, pero también lo puedes adaptar para hacerlo tú directamente con tus videos. Aquí tengo estos dos ejemplos que justamente es de un Pregunta que podcast. tiene mucha gente y es si debería comprar la casa en la que vive. Depende un poco de tu situación personal y del dinero que tengas ahorrado. Ahí se empieza el video preguntándole a esta persona si debería comprar la casa en donde vivo. Es decir, se hace la promesa a través de una pregunta. Vamos a mostrar otro ejemplo, que en este caso frases disruptivas. Pongo acá un niño de 10 años y te dice, Juan, te voy a matar. Pues sí, bueno, peleemos. Si yo te pongo 20 niños, lo vas a dudar. Y si te pongo 3 adultos, te vas a escapar. Sí. Esto tiene que ver con cómo tu cerebro interpreta el miedo. Ok, aquí por ejemplo en este video pues evidentemente es una frase al principio que llamó mucho la atención y básicamente nosotros tenemos como promesa entender por qué pasa eso que está explicando esa persona, ¿no? Por otro lado tendríamos las historias, a ver. La casa valía 1 millón y le digo al dueño, te doy unos 100. Dice, ¿cómo que me das unos 100? Si lo normal es que la gente regate. Digo, no, yo te doy unos 100, pero me la financias tú. Bueno, vale, llegamos a un acuerdo porque... Generalmente las historias funcionan bastante bien porque al tú estar contando una historia, generalmente las personas se quieren quedar para entender de qué realmente trata lo que tú estás hablando. Aquí en este caso, pues evidentemente se nos da un poco de adelanto con lo del tema de la casa y tal, pero como digo, generalmente las personas se van a quedar a saber lo que estás intentando decir o lo que estás intentando comunicar. Vuelvo y repito, una de las cosas más importantes es que todo contenido siempre empieza con una promesa. Si se dan cuenta, todos estos puntos de estas listas, todas siempre han sido como que una forma diferente de empezar, pero todas siempre han tenido pues eso, ¿no? Una promesa o algo por lo que la persona debería quedarse a ver tu video. Como digo, no tan solo es una cosa importante a nivel de contenido, sino una cosa también importante para aprender a identificar lo que vendría siendo un buen extracto. Aquí como consejo adicional le doy a aplazar lo que vendría siendo la entrega de valor, que es básicamente aplazar la entrega de la promesa que hiciste al principio, que muchas veces vemos en redes sociales lo de 3 consejos para manifestar y el último es el mejor, porque de esa manera se aseguran de que tú te quedes a ver todo el video. Siento que es algo que se puede utilizar siempre y cuando no estés rellenando por rellenar, es decir, no es algo como que vas a dar 2 consejos de mierda y luego vas a dar el único que sirve al final. Para eso recomiendo y prefiero que el video sea de 10 segundos dando un solo consejo que intentes rellenarlo y hacer un video de 1 minuto. Y esto es por varios puntos. El primero es pues evidentemente que a nivel contenido va a funcionar mejor, ya que pues si cumples tu promesa el contenido va a ser bueno, y no tan solo eso, sino que también a nivel marca, a nivel tu marca personal, pues las personas van a reconocer al principio lo que vendría siendo tu cara, y si anteriormente tuvieron una experiencia negativa contigo, pues muy probablemente solamente de observar uno de tus videos ya seguirían teniendo ese sentimiento negativo hacia ti, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora bien, una vez entendiendo esto, deberíamos pasar a el cómo editarlo, y aquí quiero hacer bastante énfasis porque no voy a hacer una explicación de cómo editar en general, como un curso de edición ni nada por el estilo, pero sí voy a tocar ciertos puntos que a nivel edición es bastante importante retocarlos. En principio tendríamos el hecho de elegir tus formatos, que esto es básicamente elegir el tipo de video que tú vas a subir. Esto es importante primero a nivel marca, pues evidentemente si haces formatos únicos a nivel pues marca personal te vas a hacer cada vez más única, y no tan solo eso, sino que también a nivel de sacar los extractos es muchísimo más fácil, porque en el momento que tú estés viendo tu video largo, pues ya te podrías imaginar qué tipo de extractos podrían quedar bien en cada tipo de los formatos. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar 2 formatos diferentes. Que tiene depresión, le duele que alguien diga que la depresión no existe y esa persona de verdad quisiera curar y quitarle la en este caso es un formato bastante simple, que básicamente tiene un título y una pequeña edición de los subtítulos y ya está. Pero luego por otro lado tendríamos este otro tipo de formato. A ver, es tomar una decisión y no cambiarla. El problema que tenéis es que tomáis decisiones. Que bueno, en este caso es un formato más motivacional, que es un formato que no requiere en este caso de que la persona aparezca, por decirlo de alguna manera. Solamente son videos recursos de él mismo y lo que vendría siendo pues su voz de fondo. Y aquí una de las cosas más importantes y que va a ayudar muchísimo en el tema de los fragmentos es el tema de ofrecer contexto. Y es que claro está que a nivel fragmento pues estaríamos hablando de 30 segundos de video, 1 minuto de video sacado de un video de 30 minutos. O sea, realmente se pierde bastante contexto en lo que vendría siendo pues el fragmento de 30 segundos. Por ejemplo, si yo en un video de 30 minutos hablo de cómo salí de la depresión y que me sentía que cuando estaba abajo sentía que me estaba ahogando o lo que sea, pues evidentemente esa frase de me estaba ahogando tiene muchísimo más sentido porque entendemos el contexto de lo que estoy hablando. En cambio, si esa frase la recorto y la pongo en redes sociales en un reel de 30 segundos, pues evidentemente la gente se va a confundir y no va a entender de lo que estoy hablando. Para eso pues a lo mejor poner un plano recurso de lo que vendría siendo, yo que sé, una persona desanimada para que entiendan el contexto de lo que tú estás hablando, y no tan solo a nivel de recursos,
a nivel de imágenes, sino también a nivel de títulos. De hecho, creo que en este fue que básicamente él está dando un mensaje y yo lo que hago es dar un poco de contexto en lo que vendría siendo el título de arriba, dando punto número 1 la promesa del video, que en este caso es la depresión no es real, y punto número 2 el contexto de lo que la persona, en este caso Mario, está hablando. En este caso tengo dos ejemplos más, que es básicamente un reel de Vanessa en este caso, que básicamente empieza contando que ella siempre fue como muy torpe o siempre se le caían mucho las cosas y que su familia siempre se los repetía. Me pareció buena la idea de poner este título como referencia. Punto número 1 para dejar claro lo que vendría siendo la promesa del video, es decir, que de qué se trata el video, y punto número 2 pues evidentemente para el contexto de lo que esa persona estaba hablando. Aquí les voy a enseñar otro ejemplo. A las 5, si yo prefiero levantarme a las 10 y acostarme a las 4 de la mañana porque soy más productivo. Es que no es una cuestión de productividad. Aquí pues lo mismo, ofrecemos contexto de lo que la persona está hablando, porque como es un fragmento pequeño de un video más largo, pues evidentemente hace falta ese contexto. De hecho, si ves este video al principio ni siquiera hace falta contexto porque en este caso la persona dice de lo que está hablando, pero hay muchísimos casos en los que va a hacer falta que tú mismo dejes el contexto acerca de eso. Y no tan solo eso, sino que va a haber casos en los que creas que un fragmento no sirve porque no diste el suficiente contexto. Para eso pues evidentemente hay que tener recursos creativos en la edición para pues evidentemente ofrecer ese contexto a las personas y que te pueda servir bastante bien. Entonces pienso que lo más importante, si no lo más importante de esta parte de editarlos, es básicamente ofrecer el contexto, ya que como digo, las personas ni siquiera van a entender realmente de lo que estás hablando, lo cual puede causar una confusión en las personas que estén viendo ese contenido. Y si hay confusión, pues evidentemente las personas se van a salir ya que no están entendiendo nada. Una de las cosas que más hay que intentar a nivel contenido es que el contenido no sea difícil de ver, sino que sea más bien fácil de consumir. Por eso generalmente los videos de MrBeast y toda esta gente son muchísimo más fáciles de ver que videos de desarrollo personal, por ejemplo. Aquí como consejo adicional o como para agregar algo, el tema de la duración realmente da bastante igual, siempre y cuando no se pase de 1 minuto y medio, pero realmente da bastante igual siempre y cuando no estés rellenando en tus videos. Es decir, lo que dije anteriormente de que si vas a dar realmente un solo consejo que es valioso, no intentes meter consejos adicionales sencillamente por rellenar y que tu video se haga más largo y menos valioso. Por eso a nivel de duración, tanto como de valioso sea la información que tú estás dando. Así que en este caso vamos a pasar con los consejos que ya son consejos más físicos, por decirlo de alguna manera, que es básicamente, yo qué sé, de hacerte un café mientras lo haces o hacerlo concentrado o lo que sea. En este caso tendríamos el tema de ser creativo y consumir bastante contenido en redes sociales, ya que como digo, esto te va a dar como una perspectiva muchísimo más amplia para saber qué tipo de contenido puede servir más que otro o qué tipo de entrada puede servir más que otra. Por ejemplo, en este caso les voy a mostrar este. Lo hicimos, chicos, lo hicimos. Mi meta material más antigua, comprar un Rolls Royce, lo hicimos. En el emprendimiento lo último que vas a ver es dinero. Lo primero van a ser conocimiento, van a ser relaciones, van a ser experiencia. Este es un video que funcionó bastante bien y realmente la idea se me ocurrió en el momento, sobre todo por el contexto en el que se estaba hablando como un poco de no sé, nostálgico y tal, en el cual pues se muestra evidentemente al principio lo que ha logrado y al final lo que tuvo que haber pasado. Entonces, como digo, es cuestión de creatividad, es cuestión de que veas muchísimo contenido, de que veas qué contenido te gusta y con cuál contenido puedes resonar más, para que de esa manera se te haga muchísimo más fácil a la hora de identificar esos extractos. Como segundo consejo, doy el consejo de hacerlo de una vez, es decir, si vas a sacar extractos, no saques un extracto, luego lo edites y luego así sucesivamente, sino que saques los extractos directamente todos de un solo video, ya sean 5 extractos o 4 extractos o lo que sea, y ya después te pongas a editarlo. Y esto es bastante importante porque, como digo aquí, no tiene que ser un fragmento entero, es decir, muchas veces pasa que al ser un video largo, pues las personas al principio empiezan a hablar de cierto tema y de repente se desvían y empiezan a hablar de otra cosa, y luego al final del video largo es que terminan de concretar esa idea, con lo cual pues yo lo que hago es agarrar esa partecita del principio, esa partecita del final y juntarlos en un solo extracto. Y como digo, esto es muchísimo más fácil si los haces todos de una vez, ya que vas a tener la mente fresca y vas a tener esas ideas ahí. Como tercer punto, el tema de la IA. Yo personalmente no soy una persona muy fanática del tema de las IA, pero si tú encuentras una forma en la que se te haga muchísimo más fácil utilizándola, te invito a probarla y a ver qué tal. Una de las cosas que se me pueden ocurrir es básicamente
básicamente que hagas una transcripción de todo el video, que esa transcripción del video lo coloques en ChatGPT y que le preguntes o que le digas a ChatGPT que cuáles son las partes más interesantes o directamente qué sacarías para redes sociales. Es algo que yo ni siquiera he probado, así que tampoco podría recomendártelo como tal, pero sí te recomiendo que en tal caso de que te guste la IA o te guste el mundo del tema de la inteligencia artificial, intente sacarle provecho de esta manera. Ok, una vez sabiendo todo esto, sabiendo qué tipo de contenido puede servir para redes sociales, de qué manera hacerlos y de qué manera editarlos, tenemos que saber cómo podemos crear un sistema para que esto sea replicable cada vez más fácil. Lo digo porque, como digo, como emprendedores generalmente tenemos muchísimas cosas por hacer, con lo cual pues inclusive el hecho de sacar extractos se nos puede complicar a nivel de tiempo, y no tan solo a nivel de tiempo sino de energía, con lo cual una de las cosas que siempre va a servir para eso, tanto para esto como para cualquier otra cosa, es pues sistematizar al máximo todo esto para que se te haga cada vez más fácil. En este caso, como consejos te doy evidentemente el hecho de tener formatos establecidos, que básicamente van a ser los formatos que tú vas a utilizar, y por lo tanto se te va a hacer muchísimo más fácil a la hora de sacar los extractos porque ya vas a tener los formatos en mente. Esto es algo que yo hago personalmente con mis clientes. Tenemos entre cada uno unos 2 o 3 formatos de video, con lo cual pues yo solamente tengo que pensar en el formato que puede caber bien en ese formato de video. Como segundo consejo te recomiendo tener reglas estrictas, que es básicamente poner los límites a nivel de proceso. A lo mejor, no lo sé, no te gusten los videos de 1 minuto de largo de duración, pues en ese caso no te compliques en hacer videos de 1 minuto, sino que directamente ya sepas y tengan en cuenta que esos videos tienen que durar por lo menos 30 segundos. Por otro lado, si no te gustan los videos de, yo que sé, de 10 segundos, pues no te pongas a crear o a imaginar eso. Sencillamente sigue las reglas que ya has establecido antes, porque de esa manera no tienes que inventarte reglas nuevas. Y por otro lado, una de las cosas más importantes y que también recomiendo muchísimo, si tu problema es el hecho de no tener tiempo para grabarte, porque pienso que es una de las mejores técnicas también para poder extraer contenido o exprimir al máximo tu contenido, ya que el consejo es variar entre los formatos. Y esto, para darles una explicación, les voy a enseñar estos ejemplos, pero es básicamente el mismo video o el mismo extracto, utilizarlo o hacerlo pero en diferentes formatos, para de esa manera de un mismo extracto tener 2 diferentes piezas de contenido. Como digo, les voy a mostrar este ejemplo. Perder la vergüenza cuando no te dé vergüenza quién eres. Te va a dar vergüenza si físicamente te ves como una mierda. Te va a dar vergüenza si sabes que se la estás colando a tu pareja. Te va a dar vergüenza si tienes una economía de y mamá lo está pasando mal. Te va a dar vergüenza cualquiera de las situaciones que te vayan. Este es el extracto en sí, y como digo, pues decidimos tomar este formato, pero también decidimos tomar un formato totalmente diferente. La vergüenza cuando no te dé vergüenza quién eres. Te va a dar vergüenza si físicamente te ves como una mierda. ¿Quieres una manera de que no te deje dar vergüenza mostrarte al mundo como eres? Pero bueno, como ven, es básicamente el mismo extracto, el mismo mensaje, pero hecho en diferentes formatos o de 2 diferentes formas. Eso lo que hace es que si tú tienes 2 ideas para un mismo extracto, pues puedes hacerlo perfectamente, y de hecho te recomiendo que sea así, porque de esa manera vas a tener 2 piezas de contenido de un mismo extracto. Por otro lado, y última recomendación, a pesar de que no está aquí, que se me acaba de ocurrir, es el hecho de que si te puedes permitir, en tal caso, pues un editor de videos que pueda hacer esta tarea por ti, porque de esa manera no vas a tener que prestarle atención tú, sino que una persona va a estar directamente sacando piezas de contenido prácticamente todos los días si eres bastante activo, por lo menos en videos largos. Inclusive en tal caso de que lo tengas pensado, pues puedes mandarle este video para que sepas cómo quieres trabajar con él, e inclusive si quieres que yo personalmente te ayude en todo esto, puedes contactarme directamente en mi Instagram para que empecemos a trabajar juntos. Así que eso ha sido todo el video, espero que haya sido de valor y les haya servido por lo menos de algo. Si fue así, pues evidentemente agradezco un like y cualquier comentario que me quieran dejar. Por otro lado, si tienen cualquier duda, pues pueden ir directamente a mi Instagram, que va a estar aquí abajo en la descripción, y preguntarme cualquier cosa que estaré dispuesto a responderles. Así que eso ha sido todo. Si quieren seguir viendo contenido como este, les recomiendo suscribirse, ya que voy a estar subiendo por lo menos una pieza de contenido sobre contenido a la semana, y también les recomiendo seguirme en mi Instagram, ya que por ahí voy a estar cada vez más activo. Así que muchas gracias por ver y hasta la próxima.